8:41, 8:41. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. En su primera emisión recibimos en nuestros estudios a Ivonne Coloma, vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo está, Ivonne? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar aquí de manera presencial y acompañarnos en este diálogo. El Tribunal Contencioso Electoral evalúa desde qué punto debe repetirse el proceso electoral en Calacalí, una de las parroquias rurales de Quito y de la provincia de Pichincha. ¿Qué salida le van a dar a este problema que sin duda atrae la atención de todos, porque es la primera vez que algo así ocurre? Licenia, Alexis, buenos días para todos los que nos escuchan. A ver, vamos al contexto, ¿qué fue lo que sucedió? Fuimos todos el 5 de febrero a ejercer nuestro derecho al voto. Luego de esto se generan las actas de escrutinio por parte de las juntas receptoras del voto. Estas actas pasan al Consejo Nacional Electoral, en este caso a la Junta Provincial Electoral de Pichincha. En la Junta Provincial Electoral de Pichincha, las organizaciones políticas a través de sus delegados pueden reclamar los resultados que constan en estas juntas o, en su defecto, esperar que se obtengan los resultados proclamados por la Junta y presentar el recurso de objeción, impugnación o el recurso subjetivo. En la dignidad que estamos analizando en este momento, que corresponde a la Junta Parroquial Rural de Calacalí, existen ya resultados que proclamó la Junta Provincial Electoral de Pichincha. No existieron ya objeciones, no existieron impugnaciones, no se presentó recurso subjetivo contencioso electoral. ¿Qué implica ello? Que esos resultados están en firme. ¿Qué nos dan esos resultados? Que el voto nulo superó a los votos válidos. ¿Qué sucedió luego de esto? El Consejo Nacional Electoral remitió una petición al Tribunal Contencioso Electoral para que, con base en sus competencias establecidas en el Código de la Democracia, declare la nulidad del proceso electoral. ¿O qué significa un proceso electoral? Según el Código de la Democracia, está definido en 3 etapas: la etapa preelectoral, electoral y postelectoral. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral lo que hizo en este caso fue admitir a trámite la causa. La causa fue sorteada entre los 5 jueces. En mi caso, me correspondió la sustanciación. Como jueza sustanciadora tengo que emitir todas las providencias hasta antes de dictar sentencia y presentar una ponencia. ¿Qué fue lo que hicimos como tribunal? En este caso, ustedes pueden verificar en la página del tribunal que consta todo el expediente puesto a disposición de la ciudadanía bajo el principio de transparencia y publicidad. Se ha convocado a una audiencia de estrados en la cual deberán participar las organizaciones políticas, los candidatos, el Consejo Nacional Electoral, que en este caso se pidió que acudan, tanto la presidenta como los consejeros. De igual manera, en la providencia de admisión se solicitó un informe técnico y jurídico de la factibilidad de la nulidad del proceso electoral con un calendario ajustado. ¿Qué es lo que buscamos en este momento como tribunal? Se ha convocado para el día de mañana, el 5 de abril, a las 11:30, una audiencia de estrados. Este es un proceso inédito como tal, porque no se encuentra regulado dentro del procedimiento. Si bien el tribunal tiene la competencia dada por la ley, el procedimiento no estaba arreglado como tal. Entonces, en la providencia de admisión, que se encuentra igual publicada para el conocimiento de toda la ciudadanía, están unas reglas básicas de quienes pueden comparecer. Y como en este caso lo que va a decir el tribunal es tutelar derechos de participación de toda una jurisdicción, en este caso parroquial, hemos convocado abierto a terceros ajenos del proceso. ¿Qué significa? Que el día de mañana pueden comparecer comunicadores, politólogos, sociólogos, personas formadas en derecho o cualquier persona que considere que su argumento puede aportar para que el tribunal pueda mejor resolver al mismo tiempo. ¿Tienen que inscribirse? ¿Cómo tienen que hacerlo, doctora? A ver, en la providencia que está publicada se dio 2 posibilidades. Primero, por medidas de aforo, y segundo, por medidas de bioseguridad. La audiencia se va a llevar en 2 modalidades: online o presencial. En el caso de la modalidad online, cierra hoy día el tema de inscripciones para los terceros que quieran acudir. Tendrían que inscribirse hasta la 1 de la tarde. Un requisito mínimo que tienen que cumplir es enviar simplemente un correo electrónico con los nombres, los apellidos, el número de cédula de identidad y un correo para que puedan remitirles el tribunal por parte de la unidad de sistemas el link para que puedan conectarse el día de la audiencia. Y si lo van a hacer de forma presencial, podrían acudir hasta el día de mañana, 1 hora antes de la audiencia, para poder registrarse. Esto por temas de control, porque el día de mañana, cuando inicie la audiencia de estrados, que como ese conocimiento o para quienes desconocen del hecho, los argumentos que ellos aporten no son vinculantes para el tribunal, sin embargo serán considerados al momento de resolver para tomar una mejor decisión. O sea, ustedes de allí van a sacar elementos que les permita tener una mayor claridad para tomar una decisión y resolver este caso, porque la ley no tiene un artículo específico
de cómo actuar en los casos como el de Calacalí? A ver, en este caso tenemos una competencia dada por la ley. De eso no tenemos la duda, está en el 70 numeral 9 del Código de la Democracia, que dice que el tribunal puede declarar la nulidad de un proceso electoral de forma total o parcial de una jurisdicción. ¿Qué no estaba regulado? El procedimiento. Es decir, en este caso, la audiencia de estrados que estamos llamando a la ciudadanía, nosotros la hemos puesto en una providencia, esto con sustento constitucional. El artículo 11, numeral 3 de la Constitución me dice que yo no puedo alegar la falta de derecho para desconocer los mismos. Entonces yo tengo que suplir estos vacíos o lagunas que existen para tutelar derechos. Y eso es lo que está realizando en este caso el tribunal. Este es un caso inédito, no había sucedido nunca antes en la historia. Alexis, a ver, en mi caso, yo tuve la suerte de ingresar al Tribunal Contencioso Electoral desde el 2008. Participé en la reforma que se dio de la Ley de Elecciones al Código de la Democracia con las normas de transición. Hasta la presente fecha de mi experiencia que tengo en materia electoral no se ha dado por esta causal. Sí han existido el tema de que se repiten votaciones por otras causales que determina la ley, pero este es un caso inédito, es la primera vez que el tribunal resolvería y tendría que verificar cuál es la consecuencia jurídica del voto nulo y desde dónde se debería en este caso repetir o declarar la nulidad del proceso. Es un ejercicio reflexivo, es un ejercicio que si bien en este momento se aplica a una jurisdicción pequeña como es la rural, su consecuencia será a nivel nacional, porque lo que hacemos es la interpretación de la norma. Claro, y se siente un precedente y de alguna forma también jurisprudencia sobre ese tema para ocasiones futuras. Ahora, yo quisiera también plantearle la discusión, doctora, en torno a la problemática que está atravesando el sistema democrático en el país, porque si bien, y como usted lo decía, se trata de una parroquia de más de 800 que hay en el país, es Calacalí, acá en Pichincha, en Quito, pero es un mal síntoma, ¿no? Que el voto nulo le gane a todas las candidaturas y se sume, de hecho, los votos válidos de todas, que sacan 1806 y el voto nulo 1822, es un mal síntoma de lo que está pasando con el sistema democrático en nuestro país. Eso va más allá incluso de lo que pueda hacer la legislación o de lo que puedan hacer ustedes como instituciones, pero alguna solución hay que darle. Entiendo que justamente esa audiencia planteada por usted para mañana busca esas respuestas para que esto, digamos, o no suceda, o si sucede, darle una salida más expedita. Pero le planteo esa discusión, el tema de lo que está pasando actualmente con la democracia en el país y lo que ha ocurrido en Calacalí. Recordar también que el voto nulo en la elección presidencial del 2021 obtuvo un porcentaje también bastante alto, que refleja el descontento, la inconformidad, el desacuerdo con las dos tendencias que se habían planteado en ese momento. Pero más allá de eso es cómo desde la sociedad y las instituciones como la que usted representa pueden abonar para que la democracia se fortalezca. A ver, en este caso el tribunal analizará el caso en específico, la regla que se dicte tendrá efectos generales, servirá para los siguientes casos y deberá ser considerada para las futuras reformas que va a realizar la parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que tiene que verificar el legislador y qué podemos hacer nosotros como autoridades públicas, se podría decir en este momento? El Consejo Nacional y el Tribunal Contencioso Electoral tienen la facultad de remitir un proyecto de reforma a la Asamblea. Ya se escucha que ellos también ya están trabajando. ¿Qué parte se debería fortalecer? La forma de representación. ¿Qué significa esto? Las organizaciones designan a través de democracia interna a sus candidatos. ¿Qué me determina la norma? Democracia interna, que puede ser a través de elecciones abiertas, cerradas o representativas. Ahí, por ejemplo, ese me parece que es un primer momento extraordinario para dar soluciones. Cuando esos procesos de democracia interna o primarias, como le llaman en modelos como el estadounidense, que acá les encanta ponerlo como el gran paradigma de la democracia liberal, sean procesos absolutamente transparentes y absolutamente democráticos. No que venga el presidente del partido y diga, va a ser Pepito el candidato, quiero verles alzar la mano, y todo el foro levanta la mano. A ver, Alexis, la normativa existe, es decir, si la normativa sería cumplida, tendríamos tal vez otro tipo de Estado y otro tipo de representantes. ¿Qué es lo que me dice? La norma no es mala, pese a que se sigue reformando. ¿Qué me indica la norma? La norma me dice que tienen que venir de procesos democráticos internos. Estos procesos democráticos internos tienen que ser supervisados. Existe un informe por parte del Consejo Nacional Electoral que se ha dado cumplimiento a la normativa. ¿Qué significa esto? Que se publicó, se realizó una convocatoria, pudieron participar. ¿Qué es lo que se verifica? La modalidad, y para eso también tienen que tomar en cuenta de que
el Código de la Democracia a partir de las reformas del 2020 propende el tema de las alianzas, lo cual significa que podría haber una mayor representatividad. Deben tomar en cuenta las últimas reformas del 2020 que también me determinan el encabezamiento de mujeres, el tema de los jóvenes, interculturalidad y los mecanismos de designación. Un candidato que no proviene de un proceso democrático interno simplemente no es calificado. Nosotros como Tribunal Contencioso Electoral, en la época que correspondía a la inscripción y calificación de candidaturas, negamos varias de ellas porque no derivaban de un proceso democrático. Fuera de eso, también deben tomar en cuenta de que se obliga a las organizaciones políticas a un tema de capacitación a sus afiliados y adherentes. Creo que esta es una forma también de fortalecer la democracia y de establecer quiénes tienen que representarlos. Otra cosa que también debe verificarse es el tema de las directivas, porque ahí podríamos caer en lo que dices, Alexis, de que los partidos son totalmente verticales y designan a dedo. Si tienen desde el interior un proceso democrático para la elección de sus autoridades en el cual se verifique que también derivan de una democracia interna, podría cambiar la situación. Eso en la parte legislativa y en la parte de nosotros como organismos de control por parte del CNE administrativo y nosotros en la elaboración de las líneas jurisprudenciales, porque los fallos del tribunal, cada una de las sentencias constituyen jurisprudencia y deben ser y son de obligatorio cumplimiento. Creo que sería una forma de tal vez evitar los problemas que usted podría verificar que podrían acontecer luego de esta problemática o expresión del voto, porque no podemos decir que es un problema, por el contrario, podría ser una expresión, y ese es el ejercicio que tiene que hacer el tribunal en este momento. Ahora, doctora Coloma, independientemente del punto del que decidan repetir las elecciones, es un hecho que va a tener que repetirse este proceso. ¿Qué pasa si como resultado de este nuevo proceso insiste en ganar el voto nulo? ¿Y qué va a pasar mientras tanto, mientras ustedes deciden cómo se da una salida al caso de Calacalí con las autoridades en funciones? ¿Se van a prorrogar? ¿Se van a quedar hasta que esto se defina? ¿Qué va a pasar ahí? A ver, ese es un tema que lastimosamente no puedo abordarlo ni profundizarlo porque todavía está en tema de sustanciación. Lo que se va a trabajar en este momento es en el caso en concreto. No puedo trabajar nosotros como juzgadores a través de meras expectativas de que suceda en un segundo proceso que se declare la nulidad. Lo que tenemos que ver en este momento son, en mérito de los autos del caso que ha sido puesto en nuestro conocimiento y lo que se desarrolle mañana en la audiencia, hacer un análisis, una reflexión, garantizar en este caso los derechos de participación de la ciudadanía, el derecho a elegir y ser elegido. En este momento prima el derecho de elegir de la ciudadanía y con los resultados que se han obtenido de esta elección. Y con ello el tribunal dictará una sentencia verificando de que no se afecten otro tipo de derechos y garantizando en este caso los derechos de participación del pueblo de Calacalí. Porque queda la posibilidad de que la gente o los electores no hayan cambiado de opinión y si vuelven a participar, imagino que los mismos candidatos, es posible que se repita el resultado. Lastimosamente a través de meras expectativas no constituyen derecho. Tenemos que ver en este momento cuál es la consecuencia jurídica y aplicarle directamente para la dicha jurisdicción. Claro, capaz que si hacen una buena campaña en TikTok, los resultados cambian. En la audiencia de mañana, los candidatos que terciaron en la elección del 5 de febrero pueden participar. Las organizaciones políticas que representaron también van a estar. Hemos llamado, nosotros se notificó en este caso a través de los casilleros electorales y a través del correo electrónico para que puedan presentar. Algunos ya se han presentado, es más, dentro del proceso ustedes verificarán que se han agregado varios documentos. Tenemos desde peticiones de la propia ciudadanía, alrededor de unas 500, 600 firmas de que respaldan lo que está realizando el tribunal, en el sentido de que se abra a la opinión ciudadana y se dicte una sentencia, como ellos la han denominado, emblemática sobre este caso. Tenemos igual a organizaciones que no terciaron en el proceso que también quieren comparecer y dar sus puntos de vista, abogados, politólogos que también se han inscrito. Ahora, ¿hay una fecha tentativa, hay algún cronograma para conocer cuándo se va a realizar esta eventual elección nuevamente en Calacalí? A ver, la audiencia se va a realizar el día de mañana. Dependiendo de la acogida y el número de participantes, podría suspenderse hasta el día jueves para continuar. Si la audiencia termina entre miércoles y jueves, lo que el juez en este caso necesita es el insumo de la redacción del acta íntegra de las intervenciones. Con esos elementos, en mi caso como jueza ponente, procederé a realizar una ponencia.
que la someteré en este caso a consideración de todos mis colegas. ¿Cuál es la diferencia? Recién vivimos un proceso en la Corte Constitucional que se hablaba del resorteo de las causas. En el tribunal esto no sucede. ¿Cómo es nuestra dinámica de trabajar? Se designa en este caso un juez sustanciador. El juez sustanciador prepara un proyecto. Ese proyecto se remite a todos los jueces. Los jueces previo a eso ya abocaron conocimiento, tienen conocimiento de todo el proceso para el proyecto que van a resolver. Si algún juez no está de acuerdo, tiene la libertad en ese momento de presentar una segunda ponencia, que sería un voto salvado o un voto concurrente. Dependiendo de cómo se dé la dinámica en la sesión de pleno, podría suceder que mi proyecto sea presentado, no tenga los votos y pasemos con el segundo proyecto que difiere al mío, pero la decisión se adoptará inmediatamente. No hay resorteo de causa, no hay, la decisión se toma ese mismo día. Aspiramos hasta la próxima semana a tener ya una sentencia en firme, lo que igual significa que dictamos la sentencia. Lo único que cabe, como en cualquier lado en materia procesal, el recurso horizontal, que es de aclaración y ampliación. De la decisión que tome el tribunal no cabe ningún tipo de recurso. Nosotros en este caso, como proceso electoral, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prohíbe el tema de acciones extraordinarias de protección sobre los recursos o acciones que deriven dentro del proceso electoral. Esto con una única finalidad, dar certeza al elector. Ya, ahora vamos a hablar sobre el tema administrativo de la parroquia, del gobierno parroquial. No van a tener nuevas autoridades el próximo 14 de mayo. ¿Qué pasa con la administración en Calacalí? Las actuales autoridades van a tener que prorrogarse en funciones para que actúen, por ejemplo, en la Cámara Provincial o en sus actividades locales, hasta que se solucione el problema, sean nuevas elecciones. ¿Qué va a pasar con el GAD parroquial de Calacalí? No me puedo adelantar mucho del tema porque lo que el tribunal va a analizar en este momento es desde qué etapa se va a declarar la nulidad del proceso. Sin embargo, me voy a remitir a casos anteriores. Ya sucedió en el anterior proceso en las elecciones seccionales 2019, me parece la cual... que en Los Ríos hubo algún problemilla, creo que el mismo prefecto no se pudo posesionar el 14 de mayo. Se suspendieron ciertos procesos, se declaró la nulidad en una etapa procesal, en la etapa de escrutinio, lo cual significó una prórroga de las autoridades y se contó con un criterio favorable por parte de la Procuraduría de que no existe en este caso ningún inconveniente ni contravención a la norma, porque el tribunal en este caso es la máxima autoridad en materia de elecciones, es el que dicta fallos y lo que hizo fue un análisis y de acuerdo a los tiempos, lastimosamente para esa época no cuadraron, no se ajustaron a la realidad que debería ser hasta el 14 de mayo y existió ya una prórroga, se prorrogaron las autoridades en su época. Entonces ya tenemos un antecedente sobre eso. Y podría pasar lo mismo, o sea, es decir, podría pasar que no se resuelva esto hasta el 14 de mayo y se prorroguen estas autoridades que están ahora en funciones. ¿Podría pasar? ¿Cuál es el punto y por qué se llamó a la ciudadanía? Ustedes podrán verificar en la página web, está un cronograma ajustado por parte del Consejo Nacional Electoral. Por eso se ha convocado a los técnicos, a las organizaciones para que discutan. Creo que es el momento de dejar a un lado las redes, dejar a un lado opinar de manera personal entre amigos e ir a la autoridad competente. Las organizaciones políticas muchas veces cuestionan el trabajo del Consejo Nacional Electoral. Por eso, como autoridad, nosotros hemos dispuesto de que el expediente sea subido, en este caso, a la plataforma institucional. Todos pueden ver el cronograma y lo que se ha pedido es un cronograma ajustado. ¿Qué significa ajustado? Hay plazos que yo no puedo eliminar del Código de la Democracia. Por ejemplo, los plazos del debido proceso y del derecho de acción. ¿Qué no puedo eliminar? Que un candidato sea objetado, que un candidato sea impugnado, que un candidato se pueda presentar un recurso subjetivo contencioso electoral de la aceptación y negativa de su inscripción. ¿Qué puedo eliminar? Los planes operativos, la socialización, es decir, aquellos plazos reglamentarios que sin menoscabar derechos pueden ser acortados. Y una vez que ustedes tengan la sentencia, esto se traslada al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional debe proceder con lo que ustedes resuelvan. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de ejecutar nuestra sentencia. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Qué gusto, doctora, verle a los tiempos. Muchas gracias por estar acá. 9 en punto, nos despedimos. Un abrazo. Así es, despedimos a la doctora Ivonne Coloma, vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, y también nosotros nos despedimos, como siempre, dejándoles bien acompañados. Y vienen a continuación las Guarmis del barrio, y felicitaciones a nuestro compañero y colega desde el sector técnico, a Carlitos Minango, que está hoy cumpliendo años. Que viva el cumpleañero. Que viva.